además los niveles de ayer fueron espectaculares. Vamos a echarle un vistazo y luego los cambiamos a los niveles nuevos, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí tenemos Bitcoin en el día de ayer, ¿de acuerdo? Esto más o menos 24, vale. Fijaros, para que veáis un poquito cómo funciona ayer. Empezamos el día ayer aquí, más o menos el análisis fue aquí. Fijaros cómo de aquí el precio, que os comenté, pues que bueno, tenía pinta de que el precio podía caer, que estábamos en un momento interesante, pero que estábamos en la parte baja del fractal, ¿vale? Con lo cual, hasta que el precio no rompía con claridad, con fuerza, con cuerpo de vela, esta zona de aquí, no veíamos un movimiento bajista, que de hecho se produjo en este punto de aquí. Vimos una rotura por debajo con cuerpo de vela, pero bueno, hay que ver si realmente esto progresa o se queda en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo importante es fijaros cómo a partir de aquí tenemos el precio que tocó de manera perfecta, milimétrica, aquí teniendo una oportunidad de compra. De aquí tuvimos este movimiento hasta esta parte de aquí. Bueno, de hecho, llegó hasta esta zona de aquí, pero igualmente fijaros cómo en la parada, ¿no?, de todo este impulso fue justo en la parte alta nuevamente del value area high. Luego tuvimos otro movimiento donde el precio reaccionó de manera clara aquí en el tipo, donde el precio llega, hace una reacción, continúa cayendo. Vamos a poner otro circuito aquí, que aquí sí que atravesó con más fuerza, ¿de acuerdo? Pero fijaros nuevamente, de aquí vuelve otra vez hasta otra zona importante, que es el value area del día anterior, que es este en azul, desde el secundario. Nuevamente de aquí, fijaros cómo el precio toca zona importante, TIPOC, para volver a rebotar hasta otra vez el value area y nuevamente de aquí al TIPOC. Ya fijaros cómo el precio constantemente está moviéndose en estas zonas de interés, y esto es lo importante, lo chulo de las líneas del método Atenea, que esto nos da una capacidad operativa impresionante, donde todos estos movimientos, si somos capaces de entenderlos, de analizarlos por Market Cipher, son operaciones que nos pueden dar unos resultados muy buenos, ¿de acuerdo? Entonces ayer, bueno, básicamente Bitcoin fue un espectáculo. Luego tenemos Ethereum, ¿de acuerdo? Que también esto empezó el día, más o menos, empezamos, no sé, análisis por aquí, hice el análisis por aquí, que estamos en esta zona donde el precio llegó al DBA, y de la misma manera que estamos aquí en la zona de DBA, fijaros también cómo el precio subió nuevamente, value area high, pero también teníamos un DBA. A partir de aquí el precio volvió a atravesar toda la zona de DBA y retesteó hasta en 2 ocasiones justo en el value area, ¿de acuerdo? Con lo cual también muy interesante. Aquí teníamos menos recorrido el día de ayer en Ethereum, ¿vale? Pero también el precio tocó las zonas, y al final lo que a nosotros nos interesa es, cada vez que toca la zona, es intentar entender con Market Cipher si tenemos algún tipo de operativa, ¿de acuerdo? Vale. Luego tenemos euro dólar. En mi caso, más o menos yo hice el análisis aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí fue interesante porque nuevamente me encontré que compañeros del grupo que han hecho Atenea, en esta zona de aquí cogieron un corto, ¿vale? Uno del grupo tiró un corto con un objetivo hasta esta zona de aquí y con un stop cortito, y teníamos otro compañero que lo había tirado hasta la zona baja, ¿de acuerdo? A mí lo que me sorprendía es que justo teníamos, ¿no?, en 30 minutos teníamos un punto verde, ¿vale? Teníamos estos dos puntos, un punto aquí, un anclaje, y un pequeño punto trigger, estaba a punto de darse. Y además en 5 minutos, ¿de acuerdo?, teníamos lo siguiente. Fijaros este cash flow, ¿no? Anclaje, anclaje y un trigger interesante, y teníamos este cash flow que ya estaba curvando de manera clara. Entonces yo en mi caso me posicioné al revés, no cogí este movimiento en corto, que no estuvo nada mal, de hecho creo que de los compañeros uno le sacó el profit, que tenía take profit aquí, y el otro lo que hizo fue simplemente hacer un break even hasta aquí, pero bueno, igualmente interesante. Fijaros, un riesgo-beneficio 3,17, mi planteamiento, donde del tipo hasta el siguiente DBA, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo un poquito más grande para que sea mejor, ¿vale? Vale, quitamos esto. De acuerdo, hasta el siguiente DBA, y esta fue mi operación, ¿de acuerdo? Y bueno, el precio entró perfectamente. De hecho, yo le di un stop bastante más ancho, porque por debajo teníamos otro tipo y quería asegurarme un poco más el movimiento, ¿vale? Normalmente no hago tanto stop, y pues bueno, me dio una operación de un ratio 3,
¿vale? Que de hecho esta operación es esta de aquí, del día de ayer a las 10:10, que fue cuando el precio cogió por el retesteo. Y aquí tuvimos pues $904, ¿de acuerdo? De la misma manera que también aquí cogí esta operación y aquí hice una operación más corta pensando que podía hacer un corto y no entró bien y me cogió menos 200, con lo cual no siempre se ganan todas, pero bueno, más 900 nada mal. Y lo interesante, nuevamente, es cómo cogimos la operación aquí, cómo salimos aquí y cómo el precio, si os fijáis, también llegó a la parte alta del DBA, volvió a caer en esta zona aquí, retesteo, DBA, una pequeña corrección, atraviesa nuevamente el DBA, retestea o se apoya y finalmente vuelve a llegar justo a la zona del DBA, la parte baja del DBA, y vuelve a pegar una pequeña bajada. Fijaros que si hasta aquí fueron $900, si yo hubiera visto un poco la extensión de este movimiento y hubiéramos tirado aquí, pues estamos hablando de un ratio 8 con un riesgo de más o menos unos $300, porque la cuenta ha ido creciendo bastante, pues estamos hablando de unos movimientos bastante top, ¿vale? Estamos hablando de más de $2.000, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues nuevamente también euro-dólar, funcionó súper bien Atenea y a mí al menos me dio una muy buena operación, que fue la única que hice en el día de ayer. Y luego tenemos dólar, a ver, dólar, ¿dónde empezamos? Dólar empezamos el día más o menos por aquí. Vale, y aquí, bueno, ¿sabes? Por ejemplo, el oro ayer fue un poquito más complicado. Básicamente, no complicado no, porque fijaros, vamos a ponerlo en 30 minutos, a ver cómo está en 30 minutos. Sí, en 30 minutos se ve clarísimo. Fijaros, el precio venía que está en una zona donde ha cogido un rango, ¿de acuerdo? Entonces, el precio aquí había atravesado esta zona de aquí, 30 minutos, había atravesado esta zona de aquí, había intentado entrar. Yo lo normal aquí es que cogería un short, cuando fue un retesteo, cogería short, pero por eso miramos Market Cipher. Fijaros en 30 minutos que tenemos. Venimos de un anclaje y un anclaje, fantástico. Aquí es donde podría haber pensado en retestear porque teníamos este cash flow en rojo, ¿vale? Con lo cual hubiera sido muy lícito, ¿de acuerdo? Pero luego vemos nuevamente un nuevo trigger, que este trigger se da justo a punto de romper esta zona, con lo cual esto ya podría ser una zona interesante, pero yo soy más de que me gusta que esté muy pegadito. Esto se abre aquí y luego tenemos este trigger de aquí, que este es el bueno, ya que fijaros cómo este trigger, el cash flow claramente se ve pasando a verde y esta vela ocurre pegadita al value area low, ¿de acuerdo? Con lo cual de aquí podríamos haber hecho una operación, haberla proyectado pues, hasta uno de estos TPOX o hasta esa parte alta o incluso hasta el BIPOC, pero bueno, no hubiera estado mal hacerlo en una operación hasta aquí arriba y no hubiera llegado hasta el take profit, aún al menos, pero fijaros cómo todo este movimiento lo dio correctamente porque la direccionalidad nos la marcaba Market Cipher de manera muy clara. Cuanto más clara sea la direccionalidad que nos daba Market Cipher y sobre todo si la vemos en un time frame superior como 30 minutos y luego bajamos a uno inferior y nos lo sigue dando, ya es brutal, ¿de acuerdo? Vale, pues estos fueron los niveles del día de ayer y ahora pues vamos a cambiar todos estos niveles y vamos a ver qué ocurre en el día de hoy. Vale, perfecto. Vamos a ver cómo quedan los niveles con el día de hoy. Antes de nada, más que nada para tener una visión un poquito más amplia, en Bitcoin, en diario, vemos aquí un anclaje y aquí vemos un posible trigger. Si se diera aquí un puntito verde, nos indicaría un movimiento alcista bastante interesante, podría ser un movimiento bastante potente. Me sorprende que ya hiciera este movimiento. De hecho, sí que es cierto que hemos llegado a la base, ¿vale? Del fractal que habíamos cogido, con lo cual, hasta que no rompe esta zona de aquí de manera clara, no entramos en una corrección un poco más profunda, con lo cual es normal que a partir de aquí tengamos un movimiento alcista. Y si esto va acompañado de un puntito verde en diario, pues puede ser algo bastante interesante, ¿de acuerdo? Sin embargo, en semanal sigo viendo, pues aunque el cash flow sigue subiendo, de hecho aquí es muy interesante esta figura porque el cash flow se está poniéndose en verde. Tenemos aquí un puntito rojo, lo cual aquí este tipo de situaciones normalmente vemos como aquí aparece otro puntito verde y vemos un movimiento alcista bastante fuerte, ya que esta es una zona de aceleración. Lo digo esto, lo explico para que tengamos un poco de pues conciencia o una visión más global de lo que está pasando en Bitcoin y poder entender los siguientes movimientos que puedan haber durante los próximos días, ¿de acuerdo? Teniendo esto en cuenta, pues bueno, ahora mismo vemos que seguimos con una narrativa alcista, que hemos llegado a la parte baja del
break, ¿vale? Del break down. Sí es cierto que aquí hemos tenido 2 cierres de vela por debajo de este breakdown, con lo cual esto indica que podría iniciarse un movimiento bajista, pero yo siempre digo lo mismo, aquí hay muchas zonas de engaño, aquí hay mucha zona de liquidez, con lo cual puede ser que nos dé un engaño y el precio a partir de aquí siga subiendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, como siempre, yo de momento, mientras no haya una rotura clara, siempre digo que en estas zonas los longs son los más seguros, con lo cual pues podríamos buscar un retesteo, o si aquí ya vemos que abre otro nuevo punto verde en esta zona de aquí, que es donde estamos ahora, pues al menos podríamos operarlo hasta aquí, y si vemos que coge fuerza, pues podemos empezar a subir los targets a los siguientes DBS que nos vayamos encontrando por el camino, ¿de acuerdo? Para mí de momento es la operativa más segura. Si vemos una nueva rotura clara en esta zona de aquí, pues aquí podremos buscar retesteos, ya sea en el DBA o ya sea en el Value Area Low, para intentar continuar con ese movimiento bajista. Vamos a movernos a Ethereum, que es un poquito lo mismo, ¿de acuerdo? Donde, pues bueno, tenemos ahora mismo, vemos como en 30 minutos parece que tenemos estos anclajes con este ojo de serpiente, que tengo una estrategia justamente en el curso de Road to Universe y Sky con esta estrategia con los ojos de serpiente. Y aquí tenemos un posible trigger, aquí lo he intentado, se ha mantenido en rango, tenemos otro intento de trigger, cash flow, que ya empieza, bueno, de hecho no quiere curvar aún, está en este punto bajo aún, veremos a ver si curva hacia arriba y, bueno, pues vemos el precio que está ahora mismo enganchado en el Value Area Low, ¿de acuerdo? Con lo cual a partir de aquí, pues podríamos ver un movimiento al menos de corrección bajista o de inicio de corrección alcista, ¿de acuerdo? Veremos a ver qué ocurre, pero bueno, ahora mismo para mí eso es más interesante, coger un long. Eurodólar narrativa pues, alcista. Ayer tuvimos una rotura alcista clara, con lo cual me da la sensación de que vamos a atacar esta zona de aquí arriba. No hemos llegado aún, pero nos hemos acercado mucho. Y aquí, pues vaya, la operación así a priori que se me hace un poquito más interesante sería de hacer un long en esta parte de aquí. En 30 minutos vemos como el cash flow empieza a caer. Podremos ver un punto rojo aquí, verde aquí, que este punto seguramente nos va a coincidir con el Value Area High, con lo cual aquí es una buena oportunidad de coger al menos una operación hasta aquí arriba. Si vemos que coge fuerza, pues lo mismo, tendremos que buscar en el pasado zonas de interés para volver a marcar take profits un poquito más altos, pero hay que tener en cuenta de que el cash flow ya empieza a curvar hacia abajo, y esto quiere decir que, aunque ahora no es de una opción en largo, si vemos que de repente empieza a pasar a rojo y vemos aquí un trigger, pues bueno, habrá que salirse de la operación y ver qué ocurre, porque puede que dé un pequeño retroceso. Y finalmente tenemos el oro, vamos a ampliarlo un poquito más. Vale, perfecto. Vale, pues el oro, nos fijamos que tenemos esta continuidad, ¿de acuerdo? Fijaos, una continuidad muy bonita de anclajes y triggers, que todos estos triggers han ido dando en puntos de interés. Y ahora pues podría ser que el precio quiera romper esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tener un punto verde y que el precio de repente rompa y se vaya hacia arriba. Veremos a ver qué ocurre, ¿vale? Porque es lo mismo. El cash flow ahora mismo está en verde, pero ha curvado aquí. Eso no quiere decir que ahora de repente vuelva a coger un poquito de fuerza y tengamos un trigger. Si tenemos una direccionalidad así clara, perfecto. Si tenemos un trigger más bajo que el anterior, pues me quedaría quieto, ¿de acuerdo? Vale, pues esto es un poquito lo que veo para el día de hoy y las posibles operaciones, ¿de acuerdo? Que vaya bien, Let's Roll Crypto, hasta luego, chao. Saludos, guerreros del trading. Soy Atenea, diosa de la sabiduría y estrategia. Os convoco a uniros a mí en la batalla contra el mercado. Con el método Atenea, os guiaré hacia la rentabilidad y gloria. Siguiendo mis reglas, enfrentaremos al enemigo con astucia y habilidad. Bajo mi protección, seréis invencibles y victoriosos. Únete a mí y conquistemos el mundo del trading. Por prosperidad y gloria. En la descripción de este vídeo encontrarás el link para unirte a mí. Cada día 1 del mes iniciamos una nueva gesta. No me decepciones.